Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a todos los participantes de este lado y de aquel lado de la web por la participación. Bienvenidos al segundo simposio de cardiología crítica. Hoy nos tocará hablar un poquito de hematología, insuficiencia cardíaca, de nefrología y algunos otros aspectos relevantes del manejo diario en la unidad coronaria, en la unidad de cuidados intensivos. Nos acompañan el doctor Robeda, el doctor Arias, quienes habla, el doctor Luciano Lucas. Y bueno, nuevamente agradeciendo, doy paso al primer disertante, el doctor Vergara, miembro del equipo de electrofisiología de nuestra institución, quien nos hablará de la taquicardia con QRS ancho, diagnóstico y manejo inicial. Nuevamente muchas gracias y adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Manuel Vergara, pertenezco a la sección de electrofisiología y arritmias del Hospital Italiano. Y bueno, vamos a hacer esta presentación basada en casos clínicos y como tal me gustaría comenzar haciendo o repasando un concepto básico, que toda taquicardia de QRS ancho es TB hasta que se demuestra lo contrario. Y en ese sentido, pensando que toda taquicardia de QRS ancho es TB hasta que se demuestra lo contrario, evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente, si el paciente tiene signos o no de inestabilidad hemodinámica, para decidir la conducta inicial, si vamos directamente a la cardioversión eléctrica o nos podemos dar cierto margen de evaluar la taquicardia que presenta el paciente y actuar en consecuencia de lo que inicialmente planteamos como diagnóstico. Acá va el primer caso. Este es un paciente de 78 años, hipertenso, dislipémico, extabaquista y con insuficiencia renal crónica. Tiene antecedentes de enfermedad coronaria con un infarto anteroseptal en el año 2000, que evoluciona con deterioro severo de la fracción de eyección. Se coloca un cardiodefibrilador en otra institución por un episodio de TB sostenida. En el año 2011 tiene un ACV isquémico y se interpretó como cardioembólico por su deterioro severo de la fracción de eyección. Habitualmente medicado con amiodarona, rivaroxabana, ciclovir, rosuvastatina. Y él consulta en la guardia por un episodio de dolor centroesternal opresivo de moderada intensidad de 1 hora de evolución y sin irradiación asociado a palpitaciones. Este es el electro que presenta el paciente al ingreso. Estamos hablando de una taquicardia de QRS ancho que en su evaluación inicial presenta criterios positivos de Brugada para TB. El principal en el camino crítico de los criterios de Brugada, la primera pregunta que nos hace es, ¿existen complejos RS? Y en este caso no, aparte es un paciente con antecedentes coronarios, con un deterioro severo, con esta taquicardia, pensamos claramente que es un episodio de taquicardia ventricular. Ahora el paciente tiene puesto un CDI. ¿Por qué el CDI no hizo nada con este paciente que tiene una taquicardia ventricular? Porque es un ataque cardioventricular que tiene aproximadamente 130 latidos por minuto y está por fuera de los parámetros de detección y acción del dispositivo. Generalmente los parámetros se fijan con frecuencias cardíacas más altas, por eso el paciente de alguna manera pudo tolerarlo, pero hasta cierto modo que después ya le empezó a generar síntomas. Acá nosotros hacemos una interrogación del dispositivo y dentro del informe podemos ver cada rayita de estas chiquititas representa 1 hora. Acá dentro del informe podemos ver que el paciente estuvo al menos 8 horas en taquicardia, según lo informado por el dispositivo. Los triángulos representan la actividad auricular y los rombos representan la actividad ventricular. Y vemos claramente que en algún momento la frecuencia ventricular es mucho más alta que la frecuencia auricular. Finalmente, se intenta sobreestimulación con el dispositivo, no se logra y se decide hacer una cardioversión eléctrica por la persistencia de síntomas del paciente. Y este es el electrocardiograma que resulta. Es un electrocardiograma en ritmo sinusal, con una onda P de muy bajo voltaje y aumentada en su duración, lo que nos habla de enfermedad de la aurícula también, con un eje eléctrico francamente desviado hacia la izquierda, que por las características nos hace pensar en un hemibloqueo anterior,
Y llama la atención la onda QS de B1, B3 y con una pequeña R en B4, lo cual nos hace pensar que este paciente tiene una secuela que puede ser anteroseptal, tal vez un poco apical. Nuevamente el paciente al día siguiente presenta taquicardia ventricular, ahora con una frecuencia un poquito más alta. Nuevamente el dispositivo no la trata y requiere de cardioversión eléctrica. Nosotros los electrofisiólogos usamos muchas ayudas visuales para tratar de encontrar el probable origen de la taquicardia, y depende también si la taquicardia sucede en un paciente sin cardiopatía estructural o con cardiopatía estructural. Y en este sentido, este gráfico es muy útil porque nos invita a considerar como primera medida para localizar el probable origen de la taquicardia, cuál es la deflexión de mayor voltaje. Y en ese sentido, la deflexión de mayor voltaje es D2. Por lo tanto, estamos pensando que, si estamos hablando de que estamos tratando de determinar dónde está la cicatriz, dónde está el origen de la taquicardia en paciente con cardiopatía estructural, nos estamos alejando de la línea media, o sea, nos vamos hacia lo negativo de D2. El segundo componente de mayor voltaje que le sigue es ABF. Por lo tanto, hacemos el mismo razonamiento. Entonces, sabemos que el origen de la taquicardia podría estar en una región septal o anterior del ventrículo izquierdo. Luego tenemos que determinar si está a altura de, si el origen es basal, medial o apical. Entonces observamos dónde hace transición. Si B3, B4 son positivos, es basal. Si hay discordancia entre B3, B4 o si B3, B4 son negativos. En este caso, hay discordancia negativa positiva en B4, entonces pensamos que la taquicardia tiene un origen medial del ventrículo izquierdo. Entonces establecimos de alguna forma que puede ser probablemente anteroseptal, medial. En internación se hizo una resonancia y en la imagen estática, en esta que es de 4 cámaras, podemos ver un realce tardío de gadolinio en toda la región apical, y igual que acá en esta imagen. En la imagen dinámica podemos ver que el paciente tiene hipoquinesia, pero está francamente marcada a nivel septal y hay una disquinesia de la punta. Acá parece que como si se comporta como un aneurisma. Igual que en las imágenes del eje corto podemos ver una marcada cicatriz anteroseptal. Pero como el paciente tiene antecedentes coronarios, se decidió estudiar. ¿Por qué? Porque el paciente tenía dolor de pecho. Y resulta que tenía una obstrucción severa en la unión del tercio proximal con el tercio medio de la DA, y finalmente se colocó un stent liberador de drogas. El resto de las arterias y el resto digamos, los otros stents estaban permeables. Aún así todo, debido al que el paciente presenta una marcada cicatriz, como pudimos ver en la resonancia, se decidió hacer un mapeo electroanatómico y modificación del substrato. Hay que entender que las taquicardias ventriculares en los pacientes con cardiopatía estructural dependen mucho o mejor dicho, hacen muchas taquicardias por reentrada. El mecanismo de reentrada necesita una zona de conducción lenta que permita la persistencia. Entonces, lo que nosotros hacemos en este tipo de ablación es modificar el substrato y tratar de identificar cuál puede ser la zona de conducción lenta y matarla, o sea, modificar y dejarla prácticamente sin voltaje eléctrico. En esta imagen podemos identificar de violeta todo lo que es tejido eléctricamente sano. Aquí está el tórax de referencia, o sea que la región posterior y lateral estarían eléctricamente sanas. Región de la punta, basal, y esta parte que es un poco septal, es la zona donde el voltaje no es completamente sano y lo que se puede estar comportando como zona de conducción lenta. Acá tenemos otras posiciones anatómicas para poder observar lo mismo. Teniendo en cuenta el tórax como referencia, esto es zona de la punta y esta es zona esta es una región septal del ventrículo izquierdo. Nuevamente podemos ver que eléctricamente está toda comprometida. En el seguimiento, porque este paciente, este caso al día de la fecha fue hace aproximadamente 4 meses que se realizó la ablación, no ha vuelto a presentar taquicardia.
Acá tenemos otro caso, paciente de 66 años, hipertensa, diabética, dislipémica, antecedentes de FA paroxística en tratamiento con flecainida 200 miligramos día. Además, insulina, anticoagulada, ansiolíticos y antihipertensivos. Consulta en la guardia por palpitaciones asociadas a mareos e inestabilidad general con este electrocardiograma. Nuevamente estamos viendo un electrocardiograma que nos muestra una taquicardia regular de QRS ancho, y como dijimos al inicio, es una TB hasta que se demuestra lo contrario. Nos dio el margen de poder evaluarla, no tenía descompensación hemodinámica, entonces empezamos a aplicar el camino crítico a ver si cumple criterios de Brugada. La primera pregunta de los criterios de Brugada dice, ¿hay ausencia de complejos RS? Y ahí hay cierta trampa, porque cuando Brugada nos pregunta si hay ausencia de complejos RS, es R mayúscula, S mayúscula. Y en este caso hay una pequeña R en B3 y en B4 y B5, pero no la podemos considerar R mayúscula para decir que hay ausencia. Por lo tanto, la primera pregunta sería, si hay ausencia de complejos RS, es una TB. Es muy rápida y es muy fino, o sea, no es tan ancho el complejo QRS. ¿Cumple el resto de los criterios de Brugada? La siguiente pregunta es R nadir de S. No lo cumple. Disociación a B. No se ve claramente una onda P para decir que está disociado. Berekei lo cumple y parece que sí. Criterios de Pava lo cumple no porque la activación en D2 es muy rápida. Entonces, ante la duda y ante la posibilidad de que el paciente nos permite evaluar eso, se decidió hacer masaje del seno carotidio. Cuando se enlenteció la conducción a través del nodo AB, pudimos observar la presencia de ondas F mayúsculas, lo cual nos hace pensar en un flutter, y por las características nos hace pensar en un aleteo dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Finalmente se hizo el estudio electrofisiológico, se constató lo que se había visto en el electrocardiograma, se ablacionó, se cortó la arritmia, y acá podemos ver el mapa de 3D de ese procedimiento, donde la imagen de arriba, la transición de colores de manera gradual, nos hace saber que el istmo estaba permeable. Y luego de la ablación, el corte abrupto de colores acá, nos hace saber que el istmo está bloqueado, y acá en estas imágenes circulares podemos ver la representación de los lugares donde se hicieron las lesiones. Otro paciente más, paciente de 79 años, hipertenso dislipémico. Refiere que alguna vez de chico le dijeron que tenía alguna alteración electrocardiográfica, pero realmente no recordaba cuál. Perindopril, rosuvastatina es su medicación, y consultó en la guardia por palpitaciones asociadas a sudoración profusa y frialdad de extremidades. Este paciente sí tenía signos de descompensación hemodinámica, y acá entendemos por qué. Tenemos una taquicardia de QRS ancho a muy alta frecuencia. Pero esta taquicardia tiene una particularidad, que es irregular. Es irregular y tiene complejos de mayor y menor anchura, incluso hay complejos que son completamente angostos. Entonces, en determinada imagen, taquicardia de QRS ancho, de grados variables de duración los complejos e irregular, tenemos que pensar que es FA preexcitada. Claramente el paciente con signos de descompensación hemodinámica se realizó una cardioversión eléctrica. El diagnóstico se hizo porque el paciente consultó por malestar general, sentirse muy mal, estar todo sudoroso, y obtuvimos este electro después de la cardioversión eléctrica. Podemos apreciar ritmo sinusal, con una conducción AB un poco limítrofe, pero claros signos de trastorno de conducción interauricular, y nuestra apreciada onda delta, que de alguna forma nos confirma el diagnóstico que nosotros habíamos planteado en el momento de la taquicardia. En estas circunstancias, este tipo de pacientes que tiene fibrilación auricular y claramente una vía accesoria, que por su morfología en B1 y B2 nos hace pensar que tiene una situación medio septal o anteroseptal, es fundamental poder eliminar la vía accesoria o al menos modificar su periodo refractario. Paciente que ingresó a la sala de electrofisiología, quisimos presentar esta imagen porque presenta un registro claro de fusión entre aurícula, este es el componente auricular,
y ventrículo, este es el componente ventricular, que de alguna manera nos hace entender que estamos parados sobre el puente que comunica aurícula y ventrículo. Hay un registro continuo que nos da a entender eso. El paciente se ablacionó, pero tenía la característica de que la vía estaba muy cerca del sistema normal de conducción. Entonces, entre el riesgo de bloqueo AB completo, fuimos bastante cuidadosos a la hora de aplicar las lesiones y pudimos demostrar lo siguiente, que el periodo refractario de la vía se había modificado en 320 milisegundos, por lo cual, por definición, ya no se puede considerar una vía de alto riesgo. Entonces, en el seguimiento y digamos ante la decisión de no continuar por el riesgo de bloqueo AB iatrogénico, en el seguimiento pudimos ver que el paciente vuelve a hacer FA porque tenía todos los marcadores electrocardiográficos de hacer FA, pero ya no hace más FA preexcitada, porque ahora el nodo AB tiene mejor capacidad de conducción que la vía accesoria. Acá tenemos otro paciente, un paciente de 36 años, obeso, múltiples consultas por guardia, y esto es muy interesante porque esto fue lo que nos orientó bastante al momento de la decisión. Múltiples consultas a guardia por episodio de palpitaciones que eran interpretadas como TPS con aberrancia, sin respuesta a la adenosina o al masaje del seno carotídeo. En algunas ocasiones le administraron amiodarona sin éxito, y la mayoría de las veces cortaban la taquicardia con cardioversión eléctrica. No está tomando ninguna medicación y consultó en la guardia por palpitaciones asociadas a sudoración profusa y frialdad en extremidades. Con este electrocardiograma, nuevamente una taquicardia de QRS ancho, esta vez regular, y que en cierto modo lo descompensa al paciente. Empezamos a aplicar los criterios de Brugada y tratamos de contestar la primera pregunta. ¿Hay ausencia de complejos RS? No, acá hay un complejo RS clarísimo. Por lo tanto, uno diría, listo, es una TPS con aberrancia. Sin embargo, están los antecedentes de que no se pudo cortar nunca con adenosina, que el masaje de seno carotídeo no lo modificó. Entonces se plantea la posibilidad que por las características del eje, que tiene una desviación hacia la derecha con una imagen de mi bloqueo de rama derecha, sea una taquicardia fascicular, y las taquicardias fasciculares, al estar tan cerca del sistema de conducción, no aplican los criterios de Brugada. Es un concepto importantísimo. Entonces, imagen de mi bloqueo, bloqueo de rama derecha, pensamos que viene del sistema de conducción del lado izquierdo. Y en ese sentido, acá tenemos otro esquema que nos ayuda a orientarnos acerca del probable origen de la taquicardia. Decimos, lo primero que hay que evaluar es cómo es D1, si es negativo o es positivo, y cómo es el eje en D2 y D3, para decir que si es positivo el eje es negativo, o si es negativo el eje superior, inferior o superior. Y en ese sentido, D1 es negativo, y las derivaciones de 2 de 3 son negativas. Por lo tanto, si D1 es negativo, nos ubicamos en este cuadrante para analizar todos los probables orígenes de la taquicardia. Y como acabamos de decir que el eje superior y tiene imagen de bloqueo de rama derecha, nos tenemos que empezar a evaluar que también pueda venir de cualquiera de este lado. Nosotros dijimos, es una taquicardia fascicular, puede ser fascicular anterior o posterior. De ahí vamos a evaluar otro elemento más dentro de todos los elementos que nos ayudan a orientarnos del probable origen de la taquicardia. Y uno muy importante es la relación, en este sentido, ¿no? Con eje superior y con imagen de bloqueo de rama derecha, ¿cómo es la relación RS en B6? Si es mayor a 1 o menor a 1. Y en este caso donde la relación RS es menor a 1, planteamos un probable origen en el fascículo posterior. ¿Qué es lo que nos da soporte de eso? Que dijimos recién, el QRS es un poco angosto. Así que planteamos la posibilidad de que sea una taquicardia fascicular posterior. Logramos inducir la taquicardia en el laboratorio de electrofisiología, mismo eje, misma transición, misma orientación en todos los sentidos. Pudimos poner, esto sale todo, tiene esta característica el registro porque no se había conectado todavía el catéter de ablación, estamos decidiendo a ver qué tipo de arritmia inducíamos, pero sí teníamos un catéter en aurícula donde podemos demostrar francamente la disociación aurículo-ventricular e incluso un latido de fusión.
Finalmente se hizo la ablación identificando en ventrículo izquierdo los potenciales característicos de la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. En este gráfico podemos identificar, este es el ventrículo izquierdo un poco desplegado y visto desde el lado derecho, esto es una oblicua derecha. Acá podemos identificar el haz de His del lado izquierdo, la hemirrama posterior quedó marcada para saber que iba en esta dirección, y los puntos estos representan dónde estaba ubicada la hemirrama anterior. Las lesiones más oscuras, o digamos las esferas más oscuras, representan los lugares donde se hizo la lesión. Finalmente se trató de reinducir la taquicardia estimulando desde el ventrículo sin respuesta. Solamente hemos tenido respuesta automática, pero nada reentrante. Entonces, para finalizar esta presentación, en los pacientes que tienen taquicardia ventricular, lo primero que hay que hacer es pensar en enfermedad coronaria y en revascularizar si fuera necesario. Cuando la taquicardia ventricular está relacionada en un paciente o se presenta en un paciente que tiene cardiopatía estructural, pensar en modificar el sustrato de la cardiopatía isquémica para disminuir la recurrencia, o sea, sacarle el elemento que permite la reentrada. Como en el caso de la paciente con aleteo, si usamos flecainida, hay que usar también o asociar un elemento o una droga que lentezca la conducción por el nodo AB. La flecainida permite que el aleteo sea un poco más lento y mejora el pasaje, y así permite mayor pasaje por el nodo AB. Entonces, si usamos flecainida, usar alguna droga que actúe sobre el nodo AB. Importante estratificar el riesgo de muerte súbita en pacientes con Wolff-Parkinson-White. Este paciente no hizo taquicardia ventricular, sino una FA preexcitada. Modificamos el periodo refractario y lo sacamos de riesgo. Y en la taquicardia fascicular versus la taquicardia supraventricular con aberrancia, siempre tienen muy buenas respuestas con bloqueantes cálcicos. En el electrocardiograma que presentamos no tenía disociación AB, era muy difícil ver la onda P, pero por suerte pudimos identificarla en base a los antecedentes clínicos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar un paciente que vimos hace relativamente poco y que nos llevó un poco a estos problemas. Es un hombre de 56 años de edad, pesa 131 kilos, tiene un body mass index que ahí está, tiene una miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la fracción de eyección, tiene una fibrilación auricular y estaba anticoagulado por estos, y en los últimos 3 meses había tenido distintas internaciones, pero entre la última internación y la actual internación había ganado 15 kilos de peso. Luego de eso, obviamente, en esta internación, esta nueva internación, el paciente iba a ser valorado para un trasplante cardíaco. Al paciente le sucedieron varias cosas, pero me interesa remarcar algunas de las que nos pueden llevar a pensar de la necesidad de ultrafiltrar un paciente con insuficiencia cardíaca. La primera tenía un discreto grado de insuficiencia renal y colestasis, algo relativamente típico que ustedes ven en pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros lo empezamos a evaluar, el paciente ya tenía dobutamina, urosemida endovenosa, dapaglifosina y espironolactona. Quiero decir, pensando en la necesidad de ultrafiltración en la insuficiencia cardíaca, está primero en los esquemas de diuréticos y acá estaban gráficamente en parte agotados. Respecto del ProBNP, los dos valores primeros que menciono acá, que muestro acá, eran de las dos internaciones anteriores. En la internación que estamos diciendo, el paciente tenía estas dos nuevas cifras, todas en ascenso, y tenía muy discreta insuficiencia renal, pero fíjense ustedes, esa otra manera de mirar la función renal, que es la cistatina C, estaba gráficamente elevada. Probablemente la inflamación, probablemente un predictor de más insuficiencia renal. Una de las principales cosas que complica la insuficiencia cardíaca y que muchas veces nos lleva a la necesidad de ultrafiltrar, pensando como al paciente poseedor de una masa de agua muy importante y que diluye el sodio que el paciente tiene, es la hiponatremia. A lo largo de los días de internación que había tenido el paciente, fíjense ustedes cómo había ido incurriendo en dos cosas: algo de insuficiencia renal, una no despreciable hiponatremia que llegaba a 113 como valor y tenía 5,6 de potasio.
ese es otro de los puntos que limitan el uso de los diuréticos, ¿no? Yo creo que estamos generando una experiencia muy importante con dapaglifosina. Me interesaría decir que va a depender de la función tubular del paciente la posibilidad de usar esa droga en agudo. Quiero decir, tiene que poder tener los suficientes canales como para poder eliminar sodio de esa manera. El paciente con una insuficiencia renal crónica no va a ser pasible de esa medicación. Pero luego, los dos principales diuréticos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, por mucho, luego de agregados a la furosemida, quizás sean la espironolactona, por una complicación asociada a la hipercalemia, y la hidroclorotiazida, con una complicación como hiponatremia. Este paciente ya las expresaba. Fíjense ustedes, uno de los objetivos que habitualmente tiene el tratamiento con diuréticos, con furosemida, ahora los mencionamos, es que tenga un volumen urinario que sea aceptable y logre hacer balance negativo, y que el paciente tenga sodios urinarios aumentados, que tenga un sodio urinario que vaya más allá de los 100 o 150 mil equivalentes, como para intentar salir del ahorro de sodio extremo que implica la insuficiencia cardíaca. El sodio urinario de este paciente era 14, nos faltaba multiplicar eso por 100 para estar dentro de lo que necesitábamos. Y después tenía una creatininuria normal, y no tenía prácticamente albuminuria en lo que veíamos de orina. Entonces, con una hiponatremia que se complicaba a lo largo de la internación, y con una hipercalemia que hacía más o menos lo mismo. Fíjense ustedes, los valores en las líneas en verde y en azul son los rangos de normalidad. Decidimos, en donde está la flecha, comenzar a ultrafiltrar al paciente. El otro punto muy, muy, muy importante que había sucedido con este señor es que no lograba hacer los balances negativos que estábamos necesitando que haga, y persistía sobrecargado con estos defectos. Una de las principales cuestiones asociada a esto es cuántas posibilidades para hacer esto tenemos, ¿no? Ultrafiltración en la insuficiencia cardíaca. Esta es la indicación que nosotros hacemos de diálisis, y tal cual la realizamos. Empieza a mostrar algunas de las posibilidades que tenemos y algunas de las complicaciones que tenemos. En primer lugar, un comentario sobre los tipos de procedimientos. Nosotros tenemos chances de ultrafiltrar exclusivamente, donde en teoría estaríamos retirando solo agua, y tenemos chances de dializar, quiero decir, tener un mecanismo de difusión, quiero decir, enfrentar un líquido que comparta, que por difusión logre extraer lo que nosotros necesitamos, y así modificar los valores que tiene el paciente. Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos es la duración de los procedimientos. Hay una relación con el futuro en cuanto a cómo ultrafiltramos al paciente y el tiempo. Fíjense ustedes entonces, en este procedimiento de diálisis nosotros decidimos dializar al paciente con un procedimiento extendido. Fuimos más allá de las 4 horas, que es lo típico que se puede ofrecer. Fíjense ustedes que esto que dice 1 hora de hemodiálisis y 5 horas de ultrafiltración, utilizamos fundamentalmente ultrafiltración sin utilizar diálisis. Empezamos a correr los valores muy lentamente, teníamos temor a corregir la hiponatremia muy lentamente. Luego la bomba que usamos, la ultrafiltración que usamos, una de las principales complicaciones, la necesidad de anticoagular para este procedimiento. En este caso lo hicimos sin heparina, y como tenía hipercalemia no agregamos potasio al baño que nosotros decíamos. Estos son los días correlativos de un mes de hace poco, quiero decir, fue el 3, el 4, el 5 de ese mes. Durante estos días nosotros usamos estos procedimientos, quiero decir que no fue una cosa que pudimos usar brevemente, cuando lo iniciamos lo tuvimos que sostener. Estas son las horas de los procedimientos, en la segunda fila vemos las horas de los procedimientos. Al principio utilizamos procedimientos más extendidos, y luego nos bastó, o entendemos que nos bastó, con procedimientos más acotados, y esta es la tasa de ultrafiltración que nosotros fuimos utilizando. Esto como metodología, o cuáles fueron los objetivos que nos pusimos. Con esto logramos que el paciente tenga balances negativos, que mostramos en verde, de estos volúmenes que están acá, a lo largo de cada uno de estos días, y logramos un balance negativo efectivo en el paciente en general. Solo 2 días, los 2 primeros que retomamos la conducta, no logramos tener un balance negativo.
Cuestiones conceptuales que todos ustedes saben respecto de la insuficiencia cardíaca. Esta es la guía tal cual la plantean una guía cardiológica europea. Lo que me interesa resaltar acá es que se comienza con el uso de diuréticos, obviamente furosemida, la necesidad de usarlo de modo endovenoso, pero estos dos objetivos, ¿no? El del sodio en orina y el del volumen asociado a las horas, y cuando esto fracasa, la necesidad de combinar diuréticos. Y este es otro aspecto de la guía que ustedes también conocen, donde encontramos a un paciente, tomemos hacia uno de los dos lados, cuando el paciente no tiene necesariamente hipoperfusión, luego del uso de diuréticos, luego de la combinación de los diuréticos, recién ahí viene el reemplazo renal, y es por lo menos el reemplazo renal o la necesidad de ultrafiltración. Es así un poco como lo plantean las guías, y para el otro lado, una vez que con vasopresores se mejoró eso, es en esa escala o en ese momento de las intervenciones, por lo menos por cómo está planteado en la actualidad. Un largo esquema de novedades respecto de los diuréticos. Nosotros con este paciente no usamos acetazolamida, que puede ser una droga que aparece un trial ahora que no sabemos a dónde nos va a llevar. Como diurético exclusivo, la acetazolamida como diurético exclusivo tiene baja potencia. Fíjense ustedes en el trial que estamos hablando, en el ADWOR, aparece asociado a la furosemida. Probablemente eso tenga algún impacto, y obviamente las glifosinas como mecanismos asociados a esto. Esto probablemente sea lo nuevo y esté modificando la epidemiología y nuestra acción después del uso de furosemida y los dos diuréticos más clásicos que usamos siempre, como dijimos antes, hidroclorotiazida y espironolactona. Pero uno de los principales puntos que requiere la ultrafiltración es la necesidad de pasar a un nivel de intervención distinto con el paciente. Esto lo conocen todos ustedes, y es la necesidad de colocar un catéter para que podamos tener un circuito extracorpóreo para realizar esa ultrafiltración. Es de las primeras complicaciones que pueden aparecer asociadas a esto. Esto es habitualmente como usamos el filtro nosotros. Esto es un filtro de sangre. Ustedes ven acá que a medida que va avanzando en el tiempo se va hemoconcentrando, y esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que sucede una ultrafiltración. Tenemos una bomba y una presión positiva, y por otro lado tenemos, como se muestra acá con la flechita, una presión negativa donde podemos tomar el volumen y el de ultrafiltrado, y ese volumen lo vamos regulando en realidad en relación al volumen que nos planteamos para la ultrafiltración total. A lo largo de estos años hubo distintos trials con respecto a la intervención ultrafiltración en la insuficiencia cardíaca. Se plantearon distintos objetivos y encontraron distintas cosas. Primer objetivo que se plantearon: acelerar acelerar el balance negativo en los pacientes. Perfecto, yo creo que eso se ha logrado. Segundo objetivo que se han propuesto de modo general es la interrupción o la disminución en el número de rehospitalizaciones. Algunos lo lograron, algunos no. Podemos pensar en eso, o podemos pensar en eso como objetivo. Y desde ya muchas de las intervenciones que se hacen en todas las unidades cerradas y con nefrología es modificar la mortalidad. Ninguno conceptualmente logró modificar esa mortalidad general. Solo para referirnos a uno, el Cuore, que es uno de los dos últimos que surgieron, luego no surgieron otros trials más o menos bien estructurados, se propuso ver si disminuía el número de internaciones en el primer año luego de la salida del paciente de la unidad coronaria. Y lo cierto fue que encontró un número de rehospitalizaciones bastante menor en el grupo que había recibido ultrafiltración. Es interesante decir, y siempre nos queda la pregunta para ver los mecanismos: ¿por qué tuvieron estos pacientes una rehospitalización menor? Ya que tuvieron números de ultrafiltración relativamente parecidos, o números de balance negativo relativamente parecidos, los pacientes, unos y otros, los que habían estado en la rama ultrafiltración y los que habían estado en la otra rama. Otro de los estudios, hay que decir que es de unos años después, ya hace unos años también, que fue interrumpido por complicaciones. En este estudio intentaban lo mismo, observar una rama
con tratamiento diurético clásico y todas las estandarizaciones en el tratamiento, y la otra con ultrafiltración. ¿Por qué se interrumpió este estudio? Por complicaciones. Se interrumpió por complicaciones en ambas ramas, pero el grueso, muchas de las complicaciones tuvieron que ver con el procedimiento extracorpóreo. Si bien el estudio no reclutó el número de pacientes que estaba intentando reclutar, con los pacientes que llegaron a reclutar en el estudio, vieron una tendencia a que ese efecto que estaban buscando en los próximos 3 meses, tener menos reinternaciones, se estaba logrando. Esto me interesa así comentarlo como posibilidades, para que todos entendamos las posibilidades de los procedimientos extracorpóreos. Está la posibilidad de ultrafiltrar exclusivamente. Yo creo que ahí hemos ido encontrando eventualmente algunos casos de hipernatremia en el paciente. Me parece que eso sucede. Eso puede suceder de modo continuo o de modo intermitente. Y después tenemos la posibilidad de dializar al paciente, de directamente enfrentar un líquido con las características que nosotros querramos para intentar modificar los valores de la sangre. Y eso también lo podemos hacer de modo intermitente y de modo continuo. Cuanto más lento se haga el procedimiento de ultrafiltración, mejor va a ser tolerado por el paciente. Esto es parte de lo que estábamos diciendo antes en todas las opciones. Nosotros tenemos una posibilidad de distinguir las horas o de la cantidad de horas que podemos hacer de procedimiento hoy por hoy, que vamos desde un procedimiento intermitente de 4 horas hasta un procedimiento continuo de 24. Una de las cuestiones que requiere un procedimiento de 24 horas es que el paciente no esté dormido, Para un paciente despierto es relativamente difícil de sostener. Lo hemos hecho, pero es estar atado a un procedimiento extracorpóreo 24 horas. Lo hemos hecho, es posible, pero otra de las complicaciones posibles y que siempre tenemos problemas es la anticoagulación. Saben ustedes que nosotros tenemos que en nefrología crítica, vemos pacientes con insuficiencia renal aguda, con distintas formas de insuficiencia renal aguda en todas las salas del hospital. De un montón de trials donde se evaluó la dosis, desde hace un tiempo se viene hablando del concepto de net ultrafiltration o de la tasa de ultrafiltración que tiene que tener un paciente en horas para ni estar por debajo de esa ultrafiltración, pero no estar por encima. Sabemos que también una ultrafiltración menor y todo lo que tiene que ver con sobrecarga en todas las unidades cerradas del hospital es negativo para el paciente, pero una tasa excesivamente acelerada de ultrafiltración también puede ser nociva y patológica. ¿Y qué se viene viendo en ese sentido? Que aparecería un valor de ultrafiltración, una tasa de ultrafiltración que podría ser un espacio o una cantidad donde la mortalidad es menor. Parecería aparecer como dato que entre 1 y 1,75 mililitros kilo hora puede ser una tasa donde la mortalidad es relativamente baja. Nosotros tenemos que tener esa atención y desde ahí, desde los mililitros, los kilos y las horas de procedimiento que vayamos a hacer, tratar de trabajar en ni dejar sobrecargado al paciente ni ser excesivamente veloces. Solamente para repasar las ventajas de intentar utilizar un procedimiento extracorpóreo. En primer lugar, reducir la congestión venosa renal. Esto es uno de los mecanismos muy importantes en la insuficiencia cardíaca. Siempre hablamos de la insuficiencia cardíaca anterógrada, siempre pensamos en el sodio urinario bajo, siempre pensamos en el paciente hipotenso, pero piensen ustedes también en una columna de agua muy pesada sobre la congestión, sobre lo venoso, sobre lo renal venoso, y que eso seguramente complica. La posibilidad de remover distintos tipos de fluidos y corregir distintos tipos de trastornos metabólicos. Eso es muy importante y en ese sentido somos bastante efectivos. La posibilidad de sostener el beneficio un tiempo después, que es lo que decíamos de los trials, cuánto tiempo se puede sostener la no reinternación de estos pacientes, ¿no? Pero luego, como negativos, obviamente, la falta de una perspectiva renal. La sustitución renal es una cuestión muy breve y después tenemos que ver qué sucede con el funcionamiento renal posterior. Si ustedes me preguntan, tenemos la sensación que en este tipo de pacientes no modificamos tanto la función renal en el largo plazo. Me parece que la función renal se sostiene en un
rango parecido en el que estaba si un paciente fue ultrafiltrado, efectivamente, y no sucedió otra cosa. La falta es como negativo, no tiene un impacto necesario en la mortalidad, y después todas las complicaciones que dijimos asociadas a los circuitos extracorpóreos, asociadas a la anticoagulación, asociadas al costo y a la necesidad de personal para llevar adelante esto. Esto que estamos hablando es en la insuficiencia cardíaca aguda y la posibilidad de ultrafiltrar a un paciente en ese momento de la coronaria, y si nosotros tendríamos que mudarnos a una escena de más cronicidad, desde hace un tiempo preferimos la diálisis peritoneal cuando haya que reemplazar el riñón. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la posibilidad de usar altas dosis de diuréticos y desde el líquido peritoneal corregir lo metabólico que nosotros necesitemos. Parecería ser para la insuficiencia cardíaca y el paciente salido de la unidad coronaria ambulatorio, las posibilidades de peritoneales, de diálisis peritoneal, las más efectivas y las que mejor sobrevida pueden darle a esta escena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar del simposio. El tema que voy a dar es trombocitopenia en paciente crítico. Primero, la definición de trombocitopenia son plaquetas menores a 150.000. Alrededor del 50% de los pacientes que se encuentran internados en unidad crítica van a desarrollar trombocitopenia, entre el 5 al 20% van a desarrollar una trombocitopenia severa que está definida como menos de 50.000 plaquetas. El recuento plaquetario a nivel de sangre periférica está dado por un balance que se da entre la producción en la médula ósea, el pool en el hígado y en el vaso y la eliminación por el sistema retículo endotelial. Lo importante en un paciente que desarrolla trombocitopenia, que está internado en una unidad de cuidados críticos, es identificar la causa. Muchas de estas causas se van a tratar de forma diferente. No es lo mismo un paciente que desarrolla una plaquetopenia por una microangiopatía o por un HIT que un paciente que desarrolla una trombocitopenia por una sepsis o por un sangrado, donde en ese caso la transfusión de plaquetas sí son beneficiosas y en los casos que dije previamente no lo son. La etiopatogenia más frecuente de plaquetopenia en pacientes en unidad crítica son la pseudotrombocitopenia. Esto es un artificio que se ve cuando la sangre se expone al anticoagulante ETA, que se puede ver en un frotis de sangre periférica, las plaquetas grandes, y que cuando se hace en otro anticoagulante como el citrato, digamos, son normales. La hemodilución, cuando se reanima al paciente con solución fisiológica o con plasma, o en pacientes con sangrado grave. El consumo de plaquetas, por ejemplo en sepsis, en CID. La disminución de plaquetas, que esta es una de las causas más frecuentes: infecciones, sepsis, quimioterapia, radioterapia, virus, fármacos, aumento del secuestro plaquetario a nivel esplénico sobre todo, pero puede ser también a nivel del hígado. Esto sobre todo en pacientes con hiperesplenismo, en cirrosis, y destrucción de plaquetas por mecanismos autoinmunes. También pueden ser por mecanismos no autoinmunes, pero lo más frecuente es la destrucción plaquetaria por mecanismos autoinmunes. Este es un caso clínico de una mujer de 79 años que tenía como antecedente la colocación de un stent coronario por un infarto agudo de miocardio 3 semanas antes de la consulta, e ingresa por un infarto agudo por trombosis intra-stent. Evoluciona con paro cardiorrespiratorio, se realiza una reanimación exitosa y se realiza una angioplastía también exitosa. El tratamiento que recibió en ese momento fue aspirina, clopidogrel y heparina no fraccionada en dosis terapéutica. Evoluciona con shock cardiogénico, falla multiorgánica, requerimiento de hemodiálisis y requiere antibiótico terapia por una infección asociada a catéter con piperacilina y vancomicina. La paciente ingresa con plaquetas normales. Tuvo un descenso gradual los primeros 3 días que se asociaba, digamos, a la injuria que estaba, digamos, por el shock cardiogénico y por la sepsis, pero en el día 8 tiene un descenso un poco más brusco con 28.000 plaquetas. Las causas más frecuentes, si bien le expliqué de la etiopatogenia, las causas más frecuentes de trombocitopenia en pacientes críticos es la sepsis, la CID, drogas y la malnutrición. Yo me voy a referir
puntualmente a la trombocitopenia inducida por drogas. Esta, según la etiopatogenia, puede ser no inmunomediada, que son las más frecuentes. Habitualmente el comienzo de esta trombocitopenia es gradual y aparece luego de los 10 días de la exposición a la droga. Esto es porque actúan a nivel de los megacariocitos y no de las plaquetas circulantes. Hay muchas drogas que pueden dar trombocitopenia no inmune, quimioterapia, sobre todo la gencitabina y la ciclofosfamida, linezolide, los beta-lactámicos, la vancomicina, la sulfa, el ganciclovir, el valganciclovir, el foscarnet, la satioprina. Y menos frecuentemente, pero es un poco lo que voy a tratar ahora son las plaquetopenias, la trombocitopenia inmunomediada. Estas sí se dan de forma más abrupta, entre los 5 a los 10 días de la exposición a la droga, a excepción de los antiagregantes anti-GP2B3A, que eso sí se da a las horas de recibida la droga, porque ya estos pacientes tienen anticuerpos naturales contra estas drogas. Dentro de las trombocitopenias inmunomediadas tenemos que distinguir dos. La trombocitopenia inmunomediada, que se da por destrucción plaquetaria, que es, digamos, la producción de anticuerpos contra epitopes de la droga, y se genera una destrucción hepática, sobre todo macrofágica, en el vaso. Esta trombocitopenia inducida por drogas tiene riesgo de sangrado. Y hay una distinta, que la fisiopatogenia la vamos a ver más adelante, que es distinta, que es el HIT o la trombocitopenia inducida por heparina, que si bien hay una producción de anticuerpos, se produce una activación plaquetaria y hay riesgo de trombosis. Otra diferencia entre estas dos, que el HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, el nadir de plaquetas raramente es menor a 20.000, en cambio las trombocitopenias inmunomediadas por otras drogas, el recuento plaquetario suele ser menor a 10.000. Esto en cuanto a un algoritmo sobre el tratamiento y el diagnóstico de las trombocitopenia inducida por heparina no HIT. Cuando se presenta un paciente que se expuso a una droga nueva y tiene trombocitopenia, y esta trombocitopenia es menor a 20.000 y tiene sangrado, y esta aparición fue entre los 5 a los 10 días, es probable que tenga una trombocitopenia inmunomediada por drogas. Lo que hay que hacer es identificar la droga, suspenderla. En caso de que el paciente tenga sangrado, se trata parecido a lo que sería una PTI inmune, con corticoides y inmunoglobulina. Habitualmente, cuando uno suspende la droga, el recuento plaquetario suele, digamos, recuperarse entre las 48 y 72 horas. Y con respecto a la trombocitopenia inducida por heparina, es una reacción adversa farmacológica de carácter inmune que se da en pacientes recientemente expuestos a la heparina y cursa con una trombocitopenia asociada frecuentemente a trombosis venosa más que arterial. Las trombosis venosas suelen ser en miembros inferiores y conlleva una morbimortalidad significativa. La incidencia depende del tipo de heparina y del paciente. En realidad, si es clínico quirúrgico, varía entre 0.1 a 7%. Hay algunos problemas en cuanto a esta patología, que el diagnóstico suele ser muy difícil. En la Argentina, digamos, los ensayos antigénicos no se encuentran en todos los centros, y los ensayos funcionales, que son el gold estándar, no se realizan en el país. Desde el 2017 no hay opciones de anticoagulantes no heparina parenterales. Y las guías, si bien abordan el diagnóstico y el tratamiento, los estudios aleatorizados son pocos, por lo cual el nivel de evidencia de estas guías es bajo. En cuanto a la fisiopatogenia, digamos, se forman, la heparina tiene, digamos, una alta afinidad por el PF4, se unen, este complejo genera un nuevo epitope que genera una reacción inmune, se forman anticuerpos contra este inmunocomplejo, que habitualmente son de tipo IgG. Este inmunocomplejo activa las plaquetas a través del receptor Fc y genera, digamos, una activación plaquetaria. Esta activación plaquetaria además
aumenta la liberación de más PF4 a nivel de los gránulos plaquetarios, también se generan micropartículas procoagulantes que van a activar el endotelio, los monocitos, aumentando la trombina, aumentando la activación plaquetaria y por lo cual aumentando la liberación de más PF4, por lo cual es un estado protrombótico bastante severo. La clínica va a ser entonces un paciente que está expuesto a la heparina y que tiene al menos el descenso del 50% del nivel plaquetario. Lo que quiero aclarar es que las trombosis asintomáticas son bastante frecuentes, llegan hasta el 44% de miembros inferiores y 10% de los miembros superiores asociados a catéter también suelen ser asintomáticas, por lo cual las guías internacionales recomiendan realizar ecografía Doppler de extremidades inferiores bilaterales para detectar una TBP asintomática en el HIT agudo aislado. Y en los pacientes que tienen un catéter venoso central, hacer un Doppler de la extremidad donde tiene el catéter. El sistema de puntuación clínica es muy importante a la hora cuando uno sospecha el HIT porque nos va a permitir identificar qué pacientes se merecen realizar un estudio antigénico. Es el score 4T que evalúa la trombocitopenia, el tiempo de descenso recuento plaquetario, si tiene trombosis o no y si tiene otra causa de trombocitopenia. A cada uno de estos ítems le va a dar 0, 1, 2 puntos, menos de 3 es bajo riesgo, entre 4 a 6 es riesgo intermedio y más de 6 es riesgo alto. Entonces, en un paciente con sospecha de HIT, lo primero que debo realizar es el score 4T. Si la probabilidad clínica es intermedia alta, lo que se tiene que hacer es suspender la aspirina, suspender la heparina y administrar un anticoagulante alternativo. El tratamiento no es suficiente solamente con suspender heparina. Estos pacientes tienen que estar anticoagulados independiente si es un HIT aislado, sea un HIT sin trombosis o con trombosis. Se realiza la detección de anticuerpos por ELISA. Nosotros tenemos un método que se llama inmunoturbimidétrico. Si estos son positivos, habitualmente se debería confirmar el diagnóstico con un ensayo funcional. Eso nosotros en Argentina no hay ningún centro que lo realice. Por lo cual, en nuestra práctica diaria, tener un score 4 HIT más un score 4T más de 4 más un anticuerpo positivo es diagnóstico de HIT. Cuando la probabilidad es baja, directamente no se piden los anticuerpos, directamente se excluye. Por eso es muy importante, digamos, realizar el score 4T, digamos, a conciencia, tomarse ese tiempo. Muchas veces estos pacientes, la mayoría ya tienen plaquetopenia o a veces es difícil detectar el tiempo de inicio de la plaquetopenia. Entonces, si bien el score 4T es el que se recomienda en todas las guías, no está validado para este tipo de paciente, por lo cual hay que prestar, digamos, especial atención en estos pacientes. También saber si ha recibido previamente heparina o no, porque eso le bajaría el score. Entonces, tener en cuenta que si el paciente ya recibió heparina anteriormente, puede hacer la trombocitopenia antes y también hay que pensar en HIT. Pero este grupo de pacientes, particularmente el paciente crítico, es muy difícil el abordaje diagnóstico porque además los ensayos antigénicos, que son muy sensibles, suelen ser de dar más falsos positivos en pacientes críticos, por lo cual hay que estar bien atentos a eso, hacer el score, si la probabilidad o si nuestra visión clínica, digamos, a pesar que tiene un score bajo, sospechamos aún que tiene un HIT, volver a repetirlo y que tiene que ser algo dinámico. El score 4T tiene un alto valor predictivo negativo, por lo cual si es baja probabilidad directamente se excluye el diagnóstico de HIT. Lo que les decía es el tratamiento no es solo suspender la heparina y todos los medios que tiene, digamos, las limpiezas de los catéter con heparina, la diálisis con heparina, hay alimentación parenteral que tienen heparina, factores de la coagulación tienen heparina, por lo cual hay que suspender toda fuente de heparina que esté recibiendo el paciente. Y el tratamiento con anticoagulantes alternativos, el HIT aislado es el HIT sin trombosis,
tanto el HIT aislado como el HIT con trombosis se tienen que anticoagular. El HIT aislado, el momento donde dura la plaquetopenia, que es el momento agudo, es un periodo de muy alto riesgo trombótico, por lo cual ese paciente tiene indicación de estar anticoagulado por el HIT. Habitualmente el HIT aislado, la anticoagulación es un mes o hasta que recupera las plaquetas, que es donde pasa el periodo de HIT subagudo, donde el riesgo trombótico disminuye. Y si tiene una trombosis, se anticoagula el tiempo de anticoagulación para ese tipo de trombosis. Los pacientes que vienen recibiendo un antagonista de la vitamina K y hacen un HIT, se debe suspender los dicumarínicos y además administrar vitamina K. Esto para reponer los, digamos, si se recuerdan, los inhibidores fisiológicos de la coagulación son también vitamina K dependiente, por lo cual los pacientes que ingieren dicumarínicos tienen la proteína C y la S disminuida, que son inhibidores fisiológicos de la coagulación. Entonces, a esos pacientes, además de suspender los antagonistas de la vitamina K, hay que darle vitamina K. Los dicumarínicos son una opción en el periodo de HIT subagudo, que es el periodo donde las plaquetas están mayor de 100.000 al menos, no en el momento agudo. ¿Qué fármacos se usan? Va a depender de factores del fármaco, de la disponibilidad, del costo, de la capacidad para monitorear el efecto anticoagulante, de la vía de administración y la vida media. Factores del paciente, la función renal, hepática, el riesgo de sangrado y la estabilidad clínica, y de la experiencia médica. Las recomendaciones son recomendaciones de la última guía internacional que salió publicada de la Sociedad Americana de Hematología, que es para pacientes con enfermedad crítica, riesgo aumentado de sangrado con necesidad de procedimientos invasivos, tromboembolismo pulmonar masivo o trombosis venosa complicada con gangrena. Se prefiere anticoagulantes por vía intravenosa, ya sea argotravam, bivalirudina o danaparoy. Ninguno de estas tres drogas están disponibles en la Argentina hoy. Y fondaparinux y anticoagulantes orales directos en pacientes con estabilidad clínica. Brevemente, argotravam y bivalirudina son inhibidores directos de la trombina. El argotravam es útil en pacientes con insuficiencia renal. No necesita un monitoreo, o sea, se monitorea con APTT, perdón. No está disponible en Argentina. Creo que no estuvo disponible nunca en la Argentina argotravam. Nosotros hemos pedido por uso compasivo, por importación, y se duró un mes en hacer todo el circuito. Lo tuvimos, pero ya la paciente estaba de alta. La bivalirudina también es un inhibidor directo de la trombina. La ventaja de estas dos drogas es que tienen una vida media muy corta, por lo cual esto habilita que en paciente crítico uno pueda suspender y esperar solamente la vida media del fármaco y el efecto se va. También se controla con APTT y se tiene que ajustar a insuficiencia renal. Fondaparinux ahora, hace un par de meses, está comercializándose de nuevo en la Argentina, es un inhibidor indirecto del factor 10. El problema que tiene el fondaparinux es que, digamos, tiene eliminación renal con menos de 30 de clearance, está contraindicado y tiene una vida media muy larga, entre 17 a 20 horas. Por lo cual en pacientes críticos también es un problema porque si ese paciente, además que no tiene antídoto, pero si uno quiere esperar que el efecto se vaya, tienen que esperar 5 vidas medias, que suele ser 3 a 4 días que el efecto del fondaparinux se vaya. Tiene la ventaja que es subcutáneo, es una sola dosis por día. Y esto que les decía, la dosis es ajustada a peso, pero con clearance menos de 30 se ajusta, con clearance menos de 50 se ajusta al 50% y con menos de 30 está contraindicado. Y de los DOACs puse el rivaroxaban porque es el que más estudio tiene de HIT, pero rivaroxaban y apixaban tienen varios estudios en pacientes con HIT, dabigatran y edoxaban tienen muy pocos. Y el rivaroxaban, bueno, es un inhibidor del factor 10, tiene un aclaramiento renal, pero tiene una vida media más corta. Habitualmente no necesita monitoreo, pero en ciertos pacientes uno monitorea actividad anti-10 o rivaroxaban plasmático. Las guías de la Sociedad Americana de Hematología, si bien la evidencia no es de alta calidad, lo sugiere como una alternativa terapéutica.
tanto argotravam, ivalirudino, danaparoy, fondaparinux o DOAX, dependiendo de la disponibilidad de cada centro. Volviendo al caso clínico, este paciente tenía 5 puntos de score 4T, o sea, tenía un riesgo intermedio, por lo cual se le solicitaron los anticuerpos y fueron positivos fuertes. Ya se había suspendido la heparina, en este caso decimos, si bien el paciente estaba hemodinámicamente inestable, estaba en hemodiálisis, tenía un clearance menos de 30, decimos ponerle apixaban 2,5 K12, que es, digamos, la experiencia o sea, la mejor experiencia para nosotros con pacientes de insuficiencia renal es con apixaban, con controles plasmáticos apixaban. Se le realizó un Doppler y tenía una TDP bilateral infrapatelar, y este paciente cumplió 3 meses de anticoagulación. Y para terminar, bueno, es importante el reconocimiento temprano del HIT debido a la alta mortalidad de las complicaciones trombóticas. El diagnóstico y el tratamiento en pacientes críticos, ya lo dije un poco, pero es un desafío importante y a veces tendemos a sobrediagnosticar HIT en pacientes críticos. Solo solicitar anticuerpos ante la alta probabilidad clínica, o sea, un score 4T de 4 o más. Las trombosis asintomáticas son frecuentes. Hay reportes hasta el 50% de trombosis asintomática, por lo cual hay que buscarlas. Eso es Doppler de miembros inferiores a todos y Doppler de miembro superior si el paciente tiene un catéter, del lado del catéter. DOAX y fondaparinux son los únicos anticoagulantes alternativos que tenemos en la disponibilidad, que tenemos en la actualidad, y eso es todo. Ustedes habrán visto muchas veces este gráfico para hablar de la insuficiencia cardíaca crónica. Y a mí me parece que deja muchos mensajes, sobre todo en la descompensación de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca aguda. Creo que es más importante que para eso. El primer mensaje que sabemos es que la insuficiencia cardíaca es un continuo donde obviamente hay episodios agudos. Cada uno de estos son habitualmente sin internaciones por descompensación y que, superado el episodio de descompensación, nunca se vuelve a la línea de base, cada vez es peor. En otras palabras, los episodios agudos, obviamente estos pacientes sobrevivieron al episodio agudo, si no, no seguiría la línea hacia abajo, pero no cambian la evolución, la superación del episodio agudo. O sea, en otras palabras, yo diría que todos los tratamientos que vamos a mencionar para la insuficiencia cardíaca aguda permiten superar el episodio, pero no cambian la evolución a largo plazo. Y puedo dar ejemplo de los inotrópicos, del Nesiretí, de la relaxina, drogas que, dados en una fase breve durante la internación, no modifican el pronóstico a largo plazo. O sea, es importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Como recién dijo un mensaje Juan Vergara de electrofisiología, dijo, cuando uno ve una taquicardia ancha, pensar en una taquicardia ventricular. Yo digo, cuando se trata de una insuficiencia cardíaca aguda, lo más importante es tratar luego la insuficiencia cardíaca crónica. Si no, no vamos a cambiar la evolución del paciente. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda tiene 2 fases paralelas. Una es el tratamiento específico para cada una de las causas desencadenantes o causas de base, y el otro el tratamiento de sostén, pero se deben hacer simultáneamente. Si yo espero hacer el diagnóstico etiológico, no instalo el tratamiento de sostén, no me va a quedar paciente. Y si hago solamente el tratamiento de sostén y no avanzo en el tratamiento etiológico, no voy a superar ni el episodio agudo. O sea que hay que actuar simultáneamente sobre las 2 vías, que son estas 2 líneas verticales. El tratamiento específico sería corregir el episodio desencadenante o la causa de base, y acá como ejemplo ponemos, si consideramos que es una isquemia, bueno, quizás haya que angioplastiar la urgencia o indicarle una cirugía. Si hay una valvulopatía aguda, por ejemplo, una insuficiencia mitral aguda, hay que tratar de solucionarla. Si hay una taquiarritmia como causa desencadenante, quizá el paciente requiere una cardioversión y continuar con ablación quizás. Bueno, si hay una bradiarritmia en marcapaso, bueno, fuera lo que fuera la causa desencadenante, podemos reunir desencadenante y etiológica para tener más claro. Hay que ir a un tratamiento específico para superar el episodio agudo, pero hay un tratamiento
de sostén que debe instalarse en todos los pacientes para que pueda llevarse a cabo el tratamiento específico y el paciente supere el episodio agudo. Los tratamientos de sostén son, bueno, lo que dicen ahí, tratamientos de orden no farmacológico y tratamiento farmacológico. Como se ve acá, algunos que claramente son farmacológicos y otros no. Dentro de las medidas no farmacológicas, esto es un resumen, dice, de lo que sería una combinación de las guías europeas y americanas, qué valor le dan, y la Sociedad Argentina de Agrobiología habla muy poquita, la guía nuestra de aguda, no agrega mucho a lo que dicen esto, por eso me remití a lo que dice la europea y la americana. En realidad, las medidas no farmacológicas, bueno, el oxígeno, mantener una oxigenación adecuada, pero no hay que darlo sistemáticamente el oxígeno. Está demostrado que la administración en pacientes que no desaturan no solo no da beneficios, sino puede dar perjuicio, da vasoconstricción arterial, puede generar shunts, una serie de problemas que no es necesario. Por eso la indicación está clara. Si satura menos de 90% o la PO2 arterial es menos de 60 mililitros de mercurio. La recomendación es nivel 1, o sea, todos están de acuerdo que beneficia, pero el nivel de evidencia C, y vamos a ver esa otra diferencia, como ustedes saben, con la insuficiencia cardíaca crónica, que la mayoría del peso de la evidencia en la insuficiencia cardíaca aguda no es tipo A, sino es de estudios de menor nivel, son B o C. La ventilación no invasiva tiene un lugar y nosotros lo utilizamos mucho. Eso es cuando el paciente no logra la meta de oxigenación, eso superar el 90%, la PO2 más de 60, o tiene una frecuencia respiratoria muy elevada, hay que colocar BNI. Ven que el nivel de recomendación es 2B. La BNI está demostrada, sin lugar a dudas, que disminuye eso en todos los estudios que hay varios metaanálisis. En todos ellos disminuye la necesidad de intubación, y con respecto a la mortalidad es controvertida. Nosotros hemos hecho un metaanálisis hace unos años que lo disminuía, pero agregando otros estudios se ve que no es tan concluyente, que no disminuye en toda la mortalidad. Lo que no hay duda es que disminuye la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y obviamente la asistencia respiratoria mecánica, la opción que sigue en los pacientes que no logramos la metaoxigenación con la BNI o que no toleran la BNI, muchas veces por excitación, por un montón de situaciones que pueden llevar a que no tolere la máscara de BNI, es necesario la asistencia respiratoria, o cuando el paciente obviamente tiene clínica de bajo volumen minuto, además, disminuirle el consumo de oxígeno con la ventilación mecánica ayuda. Pero ven que también el nivel de evidencia es 1C. Nadie en un paciente que no lo puede oxigenar ha utilizado oxígeno de las maneras habituales con la BNI. No sería ético hacer un randomizado para ver si sirve o no. Por eso el nivel de evidencia es C. Con respecto a las medidas farmacológicas, los diuréticos hay que indicarlo, obviamente no hay duda, si hay congestión pulmonar asistémica. En realidad, en la práctica, la mayoría de los pacientes tienen congestión pulmonar o sistémica en insuficiencia cardíaca aguda. Yo coloqué si hay congestión pulmonar o sistémica para recordar una cosa, que en los pacientes con congestión sistémica, uno es más generoso, más dadivoso, mano suelta, digamos, con los diuréticos, pues sabe que tiene que liberarlo en mucho líquido. En cambio, en el paciente donde exclusivamente el cuadro de congestión pulmonar, hay que ser más restrictivo, solamente para ayudarlo a que mejore la frecuencia respiratoria y la saturación, un exceso de la utilización de diuréticos que lo lleva a provocarle o hipotensión o fundamentalmente insuficiencia renal. Y como ven, nuevamente el nivel de recomendación es 1C. Con respecto a los diuréticos, comenzó todo algo Federico Valera recién. En realidad, la droga más utilizada es la furosemida, con otras drogas que mencionó en un cuadro Federico. La torasemida en el estudio Transform no demostró beneficio con respecto a la furosemida, ya que es igual, se pueden utilizar las dos. Con respecto al estudio ADBOR con acetosalamida, ese estudio yo lo considero un estudio negativo.
hizo perder más volumen, pero cuando uno ve la dosis de diuréticos, la dosis de furosemida que recibieron el grupo control, una dosis mucho más baja de la que nosotros usamos. No creo que, si nosotros pienso, no lo puedo asegurar, pero creo que cuando incluso hemos discutido acá el servicio, creo que si hubiéramos utilizado una dosis más alta de furosemida, no hubiera habido diferencias con el agregado de la cetosalamida. Así que, además, bueno, en ese momento, cuando se hizo el estudio, no estaba los inhibidores de SGLT2, no estaban, que es otro elemento que podría quitarle beneficio a la cetosalamida. Como ven, hay otros diuréticos, bueno, quedaría hablar de las tiacidas. En las tiacidas hay un estudio español que se llama Chlorotic, que utilizaron tiacida y tampoco demostraron beneficio sobre el tratamiento convencional con inhibidores, con la furosemida. Con respecto a los vasodilatadores, refiriéndose a nitroglicerina y nitroprusiato, en realidad conviene darlo en el edema agudo que tiene presión normal o alta, y sobre todo, y obviamente cuando predomina el compromiso pulmonar. Sería el caso del edema agudo de pulmón, o fundamentalmente en el edema pulmonar súbito, o sea, flash pulmonar edema. Ahí se considera que existe un componente vasomotor muy importante, mediado por mediadores inflamatorios, por mediadores proinflamatorios. Está demostrado que eso es así. Hay aumento de un montón de los marcadores inflamatorios y predomina la vasoconstricción arterial y venosa, y la utilización de nitroglicerina y nitroprusiato ayudan a salir del episodio. Con respecto a los opiáceos, a la morfina que se utiliza, nuevamente está contraindicado en el uso de rutina, porque también este da vasoconstricción arteriolar, puede dar mala perfusión. Solo ante casos muy seleccionados, cuando por ejemplo no se pueden adaptar al BNI, uno puede dar una dosis baja para que se adapte, pero no es una indicación de rutina. Bueno, la tromboprofilaxis todos sabemos que hay que utilizarla. Con respecto a los inotrópicos, obviamente está indicado solamente cuando hay datos de hipoperfusión. No es una droga que se utiliza sistemáticamente, estaría indicado en una de las formas de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, que es aquella que coexiste con bajo volumen minuto, no en el edema agudo de pulmón, ni tampoco en el que tiene sobrecarga hídrica predominante, sino el caso más grave, que son los pacientes que están bajo volumen minuto, cuya mayor expresión es el shock cardiogénico. Ningún inotrópico ha demostrado mejorar la sobrevida a largo plazo, pero permite sostener el paciente. Así que están indicados cuando el paciente tiene evidencias de bajo volumen minuto. Cuando lo podemos medir, es un aporte, pero creo que sirve más más que medirlo, que a veces es falaz la medición, es ver si tiene datos de hipoperfusión, ya sea cutáneos, renales, cerebrales. En ese caso está indicado los inotrópicos. Todos los estudios que compararon un inotrópico versus otro no demostraron superioridad de ninguno. Está aprobado la milrinona versus la dobutamina, el levosimendan versus la dobutamina, incluso está por la nora versus la adrena. Hay varias comparaciones entre sí, ninguna mostró beneficio. Y ven que el peso de la evidencia es también bajo. Bueno, acá yo me adelanté, con los vasopresores están exclusivamente indicados cuando es imposible sostener la presión arterial, y si estamos hablando de noradrenalina fundamentalmente, y nada más. Bueno, o sea que en conclusión, y ahí termino para no extralimitarme ni un minuto a lo que habíamos dicho, y además pues el último diapositivo. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, lo fundamental es tener presente que tenemos que salir de ese episodio trabajando simultáneamente en dos líneas. El sostén del paciente, que son estas dos últimas tablas, que va dirigido a ir buscando el sostén, mantenerlo con una presión arterial adecuada y con una saturación de oxígeno adecuada. Si uno pone, son estándares simples de tener,
Para eso existen medidas farmacológicas y no farmacológicas, y simultáneamente estar haciendo rápidamente el diagnóstico etiológico de los factores desencadenantes y saber que al alta del paciente hay que instalar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca crónica. Podemos hablar de otras drogas y de la oportunidad del valor de los inhibidores SGLT2 en la fase aguda, y de otras drogas también podemos comentarlo ya en la mesa. Muchas gracias.